Bueno, la verdad que nosotros en el estudio, yo trabajo con, bueno, mi socia Leticia González y trabajamos mucho específicamente en derecho de familia y, y bueno, esto es algo que lamentablemente vemos con frecuencia, ¿no? Las situaciones de violencia de género. Digo violencia de género porque, bueno, no únicamente se dan, si bien en su gran mayoría las situaciones de violencia son víctimas las mujeres, también hay algunas situaciones en las que las víctimas pueden ser un hombre o un niño. Y bueno, en estas situaciones como la que estamos viviendo hoy, sabemos que todo esto se agrava, ¿no? Porque el encierro, la falta de comunicación con los demás, el no poder salir a trabajar, todo genera un espacio y un ámbito donde profundizan, bueno, estas características de la violencia se hacen mucho peor. Entonces, bueno, en función de eso fue que hablando y pensando un poco en qué podía estar pasando con estas mujeres. Hicimos, bueno, al principio lo hice yo, esto lo publiqué en un tuit primero. La verdad es que no pensé mucho en qué importancia o qué iba a significar. De hecho, no dimensioné lo que era. No soy de usar demasiado Twitter y claro, ¿no? El tweet se fue replicando tanto que hemos recibido consultas de todo el país, ¿no? Porque esto generó que al ofrecernos como abogadas a ayudar sin costo a aquellas personas que estuvieran ante una situación de violencia en el hogar, bueno, obviamente hemos recibido muchísimas consultas. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno, digo, por un lado la actitud. Y qué lamentable que hayas tenido tantas consultas, ¿no? Porque realmente no se termina de tomar dimensiones a pesar de que se ha venido luchando tanto, que se ha venido hablando tanto sobre el tema de la violencia de género, pero parece que aquí en este caso la pandemia y esta cuarentena lo ha profundizado. Sí, la verdad es que sí, esto también decíamos, ¿no? Bueno, lo triste es eso, que siga habiendo tantos casos. Bueno, de hecho uno va leyendo las víctimas fatales que hay y si nos ponemos a pensar cuántas no son víctimas fatales. En la gran mayoría de los casos no lo son, digamos, ¿no? Son víctimas, vos decías, no todos son víctimas de violencia física, hay mucha violencia verbal, psicológica, económica, sexual, hay muchas formas de ejercer la violencia en el ámbito de una pareja, de un hogar. Así que la verdad es que sí, muchísimos casos. Es preocupante porque no se reducen, y lo más preocupante para mí es que en todos los recursos que hay puestos a disposición parecen no ser suficientes o parecen no ser los adecuados, ¿no? Ujú. Porque de pronto nos encontramos, yo particularmente con cada caso que se comunica buscamos orientar, ¿no? Porque en los casos de La Pampa que hemos recibido hemos hecho el abordaje, ¿no? Es decir, tuvimos un caso empírico, hicimos una intervención judicial para que se dicten las medidas preventivas. Hoy estamos trabajando con 2 medidas más. Ahora, hubo los casos que son de otro lugar, no podemos hacer la intervención judicial nosotras. Entonces lo que hacemos es orientarlas a las personas. Y hemos buscado las oficinas de asistencia a la víctima, hemos buscado las asesorías gratuitas en el lugar para que puedan comunicarse, para que puedan encontrar ese asesoramiento y una intervención rápida, ¿no? Y en Ujú. muchos casos no hemos logrado comunicarnos con nadie. En muchos casos, por ejemplo, el 144 no nos ha atendido. Entonces, todas esas líneas que se ofrecen, todos esos recursos que supuestamente hay disponibles, parecen no ser recursos tan eficientes, ¿no? Y Ujú. eso es triste y es algo que, bueno, evidentemente falla la política que está disponible, ¿no?, para esto. Sin dudas que es así. ¿De dónde me decías que te han llamado en muchos lugares del país? ¿De dónde han sido, además, obviamente de la provincia de La Pampa, lo más lejano que te han llamado?
Bueno, lo más lejano de Venezuela. Venezuela, mirá vos. Sí, sí, de Venezuela. O sea, del exterior también te han llamado. Pero bueno, en ese caso la orientamos para que consiguiera ayuda en su país. Hoy recibí una consulta de una persona que está radicada en Francia, que es argentina. Y bueno, y después en Argentina, de Tucumán, creo que es la más lejana que recibí. En ese caso contactamos con una abogada en Tucumán para que pudiera orientarla y ayudarla. Y después hemos recibido de todos lados muchísimos casos de Buenos Aires, muchísimos de provincia de Buenos Aires, de Capital, de Rosario, de Santa Fe, del sur también. No sé si hay alguna provincia de la que no hayamos recibido, pero la verdad, bueno, es triste. ¿Hay un patrón en común en estos casos? Digo, en cuanto a las características, ¿eran hechos que ya venían sucediéndose y se profundizaron ahora? ¿O de repente la cuarentena fue quizás el disparador para que ocurran este tipo de hechos? No, la mayoría no es ahora la primera vez. Ajá. Es más, la mayoría de los casos, las víctimas ya hicieron denuncias, por eso ya hubo una intervención que evidentemente no fue eficaz, porque si todavía está conviviendo con el agresor, algo está fallando, ¿no? Uh-huh. Esto es lo triste, cuando alguien te llama y te dice, ya denuncié, vino la policía, o fui al juzgado de paz y me dijeron que no tengo que hacer. Digamos, hay como respuestas erróneas en lugares donde la respuesta no tiene que darse, porque digamos en un juzgado de paz a lo mejor quien te atiende no está preparado para dar esa respuesta. Y después esto, ¿no? Intervenciones policiales, muchas intervenciones que no resolvieron el problema, ¿no? Eso se detecta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Si denunciaste, si hay una situación de violencia, ¿cómo no se resolvió? Porque creo que esto es algo que se confunde habitualmente, ¿no? Una cosa es el delito y otra cosa es la cuestión civil, y esto es lo que tratamos de decirle a todos los que nos consultan. Una cosa es probar el delito, y en muchos casos la violencia no es un delito. La violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica, hay muchas situaciones de violencia que no son consideradas delito y que por lo tanto vos vas a dar una intervención policial o judicial y no se va a resolver. Entonces vos lo que tenés que buscar es un abogado para que haga una intervención a través de un juzgado de familia y que se resuelva, excluir a ese agresor del hogar para que vos puedas tener una vida en paz con tus hijos o sola, pero una vida en paz. Y bueno, y esto se diferencia del proceso penal, ¿no? Son procesos totalmente independientes y vos en muchos casos ni siquiera hace falta hacer una denuncia penal, porque muchas mujeres además no quieren hacer una denuncia penal, tienen miedo. Una mujer que nos consultaba era la esposa de un policía, no quería hacer una denuncia penal. Lo que le dijimos es: no necesitas hacer una denuncia penal, no hace falta, si no la querés hacer, no la hagas. Tenés que buscar un abogado en el lugar para que vos puedas ir a un juzgado de familia, narrar la situación de violencia y que el juez de familia ordene que esa persona que está agrediéndote no viva más con vos, no pueda acercarse a vos, no pueda contactarse con vos. Pero todo esto alguien se lo tiene que explicar a la persona y tiene que saber que va a estar segura, que la medida es rápida, que el agresor no se entera, que no se entera antes, que se entera en el momento que van y lo sacan de la casa. Esa tranquilidad la tiene que tener, porque si no nadie se anima a hacer esto, ¿no? Tal cual. Pero bueno, toda esta información no está disponible. Uh-huh. ¿Qué pasa con los niños? ¿Ha habido casos donde han denunciado los vecinos? ¿Te ha pasado en estos días? No nos ha pasado en estos días, por suerte. Uh-huh. Por suerte no nos ha pasado. No quiere decir que no haya casos, ¿no? Hay situaciones de violencia donde las víctimas son niños, lo sabemos, o sea, algunas experiencias que hemos tenido.
Y en ese caso, bueno, como cualquier situación de violencia, cualquier persona puede denunciarla. Uh-huh. Y se debe realizar una intervención, ¿no? Obviamente tiene que haber una intervención inmediata para que cese cualquier circunstancia que esté ocurriendo en el hogar, si es en el hogar, si el agresor es el papá, la mamá, si ambos son agresores. Bueno, hay que ver qué está pasando en ese hogar y qué se puede definir. A veces, si el agresor es uno solo, puede ser que sea ese agresor que se vaya del hogar y los chicos puedan seguir viviendo con el otro progenitor, o con, si ambos progenitores están, digamos, ejerciendo violencia, puede haber algún familiar que se ocupe provisoriamente de esos niños. Bueno, hay distintos abordajes que se pueden hacer. Alina, en todos estos años que venís trabajando, ¿te ha pasado denuncia de hombres por violencia? ¿Te ha ocurrido? ¿Ha habido? Hemos tenido sobre todo mucha violencia simbólica, muchos casos de violencia en el tema de los niños, es decir, ejercer la violencia para que un padre no pueda tener vínculo con sus hijos, violencia psicológica, verbal. Sí, hemos tenido casos y de hecho tenemos clientes a los que representamos y con los cuales trabajamos para que puedan vincularse con sus hijos y tener un vínculo sano. Y bueno, también trabajamos con eso. Es lo que te decía, por allí no son, digamos, la gran mayoría de casos que hay es el de las mujeres, es el que más se visibiliza. Y sobre todo porque los casos que más se visibilizan son los de la violencia física. Uh-huh. Y en la violencia física, en su gran mayoría, son mujeres las víctimas. También hay hombres víctimas. No hemos tenido nosotras ningún caso, pero hay. Y bueno, esos son los más visibles, ¿no?